Entonces vamos a comenzar el tríodo pascual, que es como una sola celebración. Litúrgicamente, de hecho, está organizado así. Es una sola celebración litúrgica que tiene sus propios pasos. Son 3 días, son 3 momentos, pero que constituyen una única memoria, una única celebración. Y es celebración en términos de recuerdo sobre todo, de rememorar, de revivir, pero también en cuanto a una celebración de un gran don recibido. Y quizás hablar de celebración en una Semana Santa donde prima tanto eh, la idea de celebrar la pasión, pues suena un poco más o menos contradictorio. Pero es que hay que recordar siempre que es un único don el que recibimos, que se va a manifestar plenamente en la resurrección de Cristo. Y ese es el núcleo, en un sentido, de la celebración. Pero no podemos ni pensar, ni meditar, ni acercarnos al misterio de la resurrección dejando o sin tomar en cuenta y dejando de lado también el misterio de la muerte de Jesús, el misterio de su pasión. Por eso la celebración es de este todo. Claro, no nos alegramos por la muerte de Jesús, todo lo contrario, porque ha sido un hecho histórico lamentable que como parte nosotros de esa humanidad, que si bien era una humanidad, pues eran personajes, figuras del pasado quienes lo condenaron, somos parte de una misma familia humana unida en el tiempo y sabiendo que esa cruz, esa muerte, era también por nosotros aquí y ahora. Algo de vergüenza hay que sentir, porque algo compartimos de esa condena a Jesús, pero tampoco nos vamos a quedar solo en la pasión o en esa vergüenza o en mirar nuestras culpas solamente, porque está eso que será el culmen final de este tríodo, de estos 3 días, y esos 3 días que vivió Jesús, su propia resurrección. Es un solo misterio y debemos acercarnos a él en esa unidad, alegres y expectantes por la resurrección, también adhiriéndonos al dolor de Jesús, de su pasión y su cruz, pero no dejarlo mucho, verlo como una unidad. Si bien es cierto, cada realidad y cada momento de estos misterios tiene su propio significado y es bueno verlo también de manera independiente, ver su relevancia en su tiempo y para nosotros en sí mismo, pero sin olvidar que es parte de esa unidad. Vamos a hablar sobre la muerte de Cristo y el título de esta presentación es más ambicioso de lo que en realidad vamos a ver, pero espero dar una pasada a lo que se menciona ahí, ese contexto histórico y también el sentido espiritual. No pretendo abarcarlo todo porque es mucho, yo no cuento con toda la sabiduría y podría ser un esfuerzo de abarcar una buena parte, pero nos tomaría bastante tiempo. Entonces va a ser una pasada, pero también quiero dejar algo claro. Cuando hablamos de la muerte de Cristo estamos hablando de un misterio. Y con misterio nos referimos siempre a esto no como algo oscuro, no como algo que debe apartarnos, como a veces nos suena esa palabra, ese término misterio, sino todo lo contrario, como un misterio que está ahí para atraernos. Pero ¿qué es misterio? Porque va más allá de nuestras capacidades humanas de comprensión, de acoger, de sentir, de poder vivir. Y va a ser un misterio siempre y lo seguirá siendo. Solo Dios, solo Cristo mismo conoce la verdadera profundidad de lo que significa el hecho de que Jesús haya muerto, de que Dios haya muerto. Eso va siempre unido.
muere Jesús, muere Dios, muere el Hijo, y con el Hijo muere Dios. Vamos a dar 2 minutos Eso más para la no votación lo de entendemos cierres. completamente, pero podemos imaginarlo así, y de pronto con esta imagen visual. Quizás muchos han estado alguna vez en el océano, en el mar, cerca de la playa, se han metido al mar cuando pequeños o hace poco, y por lo menos a mí me gusta una experiencia que es aprovechando ese mar que es salado y que le ayuda a uno a flotar mejor, más fácil, ponerme boca arriba y experimentar como esa densidad debajo de uno. Imaginémonos como que estamos en un océano, pero lejos de la orilla, lejos de todo, y estamos solos en medio del océano, flotando, mirando hacia arriba, y podemos percibir esa inmensidad alrededor, donde nada para la mirada, se junta el horizonte con el mar, y debajo de nosotros está esa densidad, esa profundidad que no sabemos hasta dónde llega. Estamos ahí flotando, y quizás eso nos puede dar algo de temor, no saber bien dónde estamos, cuál es ese misterio que está debajo y que nos está sosteniendo, esa profundidad de ese océano. Y podemos intentar sumergirnos un poco, y si tenemos un equipamiento especial podemos llegar muy abajo, pero hay profundidades a las que nunca vamos a llegar. Pero el solo hecho de estar flotando y experimentando esa densidad, o poder mirar un poco más allá, ya es un gran don. Nos permite ver realidades que de pronto, hasta si era nuestra primera vez de ese sentirnos flotando, de sumergirnos, no nos imaginábamos. Y hay mucho más que se nos cuenta, que podemos leer en libros de texto, en documentales, de lo que vive en esas profundidades del océano, esa maravilla de vida que está ahí y uno no se imagina, a nivel microscópico, grandes criaturas también. El hecho de que simplemente podamos percibir una parte del misterio ya es mucho. Y ese es el don que Dios nos da con la fe, en que podemos conocer con la fe y con la razón, pero que solo con la fe podemos penetrar más. Es más, no es tanto que nosotros penetremos en ese océano, sino que es como que toda esa agua, ese misterio nos envuelve, porque es Dios presente en nosotros, que se revela, se manifiesta a través de todas nuestras facultades, sentimientos, pensamientos, también del testimonio de otros, y particularmente con ese testimonio que nos ha quedado escrito y que es fruto también de un testimonio oral, que es la Biblia, pues en concreto los evangelios que narran la vida de Jesús, y donde está con gran detalle, y es seguramente el momento de la vida de Jesús donde más se centran los evangelistas, sea para describir lo que sucedía o para comentar, transmitirnos el sentido profundo de lo que estaba sucediendo, más allá de lo que podían captar los ojos, podía captar la mirada, de ver a Jesús sufriendo, muriendo y entendiéndolo eso dentro del plan de Dios. Quiero hacer como dos ideas, poner dos ideas como parte de un prólogo para acercarnos a este misterio, y que creo que no siempre tenemos presente, sobre todo esta primera. Sí, quizás a través de nuestro propio recorrido de conversión personal captamos algo de ese misterio de la pasión y muerte de Jesús. Nos hemos unido a ella, hemos participado de celebraciones litúrgicas que nos ayudan aún más a vivirla, a hacerla nuestra, a traerla al presente. Pero de pronto olvidamos un poquito, más allá de leer la narración o de escucharla, olvidamos el hecho fundamental de que todo eso sucedió históricamente, de que en un momento de este tiempo que vivimos, de la historia humana, en un lugar muy determinado, y que por alguna razón los mismos evangelistas, algunos en todo caso, lo dejan explícito,
sucede en ese tiempo y lugar, rodeado de unos personajes reales que existieron y de los cuales también, de algunos, sobre todo los más importantes, hay testimonios en otras fuentes más allá de los evangelios. Sabemos más o menos en qué época nació Jesús, porque se habla del momento, de quién gobernaba, del lugar, y a partir de eso se ha hecho una aproximación. No se acertó exactamente y no es posible saber exactamente el año, y hay varias versiones, pero se hace referencia al tiempo y al espacio por alguna razón particular. Y no podemos olvidar que todo el contenido de la profundidad de este misterio nos habla no solo al espíritu, sino que nos habla a la mente, nos habla del conocimiento sobre quiénes somos, quién es el hombre, quién ha sido el hombre, cuál es nuestra historia. Jesús murió, y murió de verdad, y murió en un momento específico, rodeado de un pueblo específico. Fue condenado por personajes muy concretos que existieron realmente. La muerte de Jesús como hecho histórico tenemos que tenerla muy presente. Hay un riesgo, no siempre caemos, pero creo que de alguna forma u otra olvidamos esa unidad entre lo histórico de Jesús y su mensaje, cómo nos habla hoy. Porque leemos, sí, sobre todo muchas meditaciones muy buenas, muy importantes, para entender el significado de la muerte de Jesús para nosotros hoy. Pero no alcanzamos a captar bien el panorama si no pensamos también en qué sentido tuvo entonces para las personas que fueron testigos. ¿Qué significó para ellos? ¿Por qué además llega Jesús a morir de la forma que murió? O simplemente, ¿por qué muere? ¿Por qué muere aquel que se decía y él mismo se proclamaba hijo de Dios? De ese momento y de lo que vendrá después, de esa unidad de la muerte y la resurrección de Jesús, van a ser aquello gracias a lo cual nosotros aquí estamos hablando de este tema. Van a ser la iglesia, van a ser los primeros cristianos, es decir, aquellos que aceptaron, acogieron la muerte y la resurrección de Jesús y a Jesús mismo como el Hijo de Dios, y que encontraron en eso el pleno sentido a sus vidas, que lo llevó a comunicarlos a otros, porque Jesús se lo pidió, pero también porque llegó a ser parte inamovible de su vida, en lo más profundo. Esa cadena de testimonios de creyentes a lo largo de más de 2000 años, es importante también traerla ahora al presente y recordar ese hecho histórico de la muerte de Jesús, porque es esencial, como decía, para entender el misterio mismo. Jesús no solo muere y resucita en nuestro corazón, que lo oímos muchas veces, y es totalmente cierto. Jesús murió una vez y una única vez, así como nosotros también moriremos una vez y una única vez, y como nuestros antepasados, nuestros familiares o simplemente toda la multitud de seres humanos que ha pasado por este espacio, este tiempo, ha muerto una vez y para siempre. Porque después de la muerte ya no se vuelve a esta vida. La muerte genera un cambio radical para siempre. Por la resurrección, y eso se meditará mejor el día sábado, se nos abre una nueva vida. No volvemos a esta misma vida. Sí, guardamos nuestra propia identidad y guardamos esa esperanza, esa promesa del mismo Jesús, de que resucitaremos en nuestro cuerpo, en nuestra alma y nuestro espíritu, pero de una forma que no podemos expresar en palabras, no podemos conocer, no sabemos cómo es, y ahí continúa el misterio. La historia de los hombres, y esto, si se permite esa imagen, la historia de Dios, aunque Dios no tiene propiamente historia porque está fuera del tiempo, a veces caemos en ese riesgo de verlo como dos líneas paralelas. No estamos acá nosotros sumergidos en este tiempo y en este espacio con nuestras ocupaciones, con un cambio muy rápido,
pues vivimos ya más de un año en algo que pues de pronto nadie esperaba, así como han sucedido muchas otras cosas inesperadas a lo largo de la historia del ser humano. Y en nuestro día a día quizá vivimos un poco así, viendo nosotros como de en un lado y a Dios en el otro lado. Y de pronto en momentos en que nos acordamos de Él, vamos a misa, como que nos acercamos un poquito, como que subimos a un monte y nos acercamos a esa otra línea elevada, lejana, que pues por alguna razón se suele llamar cielo, y ascendemos y nos acercamos un poquito y tratamos de tocarlo o le pedimos que Él baje hacia nosotros. Pero esa no es toda la realidad. Yo creo que no es la mejor forma de acercarnos a la presencia de Dios, ¿no? Creo que es conveniente ver a Dios no como aquel que está más allá y que nos acoge y nos trae así y que nosotros también tratamos de acercarnos a Él, sino como decía San Pablo, aquel en quien nos movemos y existimos, aquel en quien siempre vivimos. Nuestra vida está en Dios y nuestro tiempo, nuestra historia no es paralela, está totalmente inmersa, seamos o no seamos creyentes. Simplemente Dios es nuestro creador y como tal Él no crea desde afuera, sino que nosotros surgimos de Él y de esa forma misteriosa estamos hablando de una realidad sobrenatural que no podemos captar plenamente, pero podemos percibir y percibirnos a nosotros mismos dentro de Dios. Y repito, no solamente quien es creyente, todo ser humano, toda criatura, sea hombre, sea vegetal, animal, todo el tiempo y todo el espacio fluye, se desarrolla, cambia en Dios. Sí, por nuestros actos nos alejamos de Él, pero nunca nos separamos. No salimos, por decirlo de alguna manera, de su esfera. Por eso es que la muerte de Cristo ayer es también la muerte hoy. Y cuando se revive en la liturgia, se revive exactamente y vuelve a suceder. No porque suceda en el tiempo, sino porque volvemos a traer a nuestra memoria y a hacer presente, a hacer real lo que sucedió de una vez y es permanente, esa muerte de Cristo. Sabemos que, en todo caso, Jesús no está muerto, está vivo, pero murió. Y eso no queda anulado. Es parte de ese misterio que tenemos que acoger, aceptar. Y murió no simplemente como un paso, como una excusa, como algo para algo más. No, la muerte en sí misma tiene un significado que ahora vamos a tratar de compartir y de más adelante de pronto conversar, pero que tiene una importancia esencial. Podemos ser todos los redundantes que queramos. Es esencial para comprendernos a nosotros mismos, comprender nuestro origen, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, a medida pues, que vamos avanzando en esta meditación, yo los invito a que penetremos un poco en esa imagen, recordando esas palabras de que nosotros vivimos, nos movemos, existimos en Dios. Vivimos también en Cristo. Y los misterios de la vida histórica de Jesús son presentes y actuales para nosotros. Y Él está en medio de nosotros y nosotros estamos en medio de Él. Él quiere tocar a nuestra puerta, pero es a la puerta de nuestro corazón porque no obliga a nadie y quiere que seamos libres de acogerlo y aceptarlo, pero no podemos nunca separarnos de Dios ni de la obra de Jesús muerto y resucitado. Tengamos presente entonces esta imagen de vernos nosotros como envueltos en la presencia de Dios, no porque Jesús o Dios quiera bajar, no, porque así es nuestra existencia. Somos criaturas de Dios y en Dios y para Dios. Y otra es una idea conceptual, teórica, pero que a mí me marcó mucho y me hizo pensar, meditar, yo diría pues, le llamo así, en los primeros pasos, momentos de mi conversión, cuando por primera vez pedía libros para conocer un poco más sobre la fe cristiana y estaba en ese camino de tratar de comprender. Y es una idea
que proponen dos autores en un libro que se llama Razones para Creer. Uno de ellos, Vittorio Messori, italiano, periodista, y el otro, Michel Bambrilla, no recuerdo ahora su profesión. Su libro Razones para Creer es muy bueno, si pueden búscanlo. Y un prólogo muy largo de ese libro se dedica a explicar una especie de lógica cristiana o de lógica de Dios, que ellos la denominan la lógica del et. ¿Qué quiere decir ese et? En latín es la lógica del y. Cuando muchas realidades nos aparecen a nosotros opuestas, que se contradicen, escogemos o una cosa o la otra. Pero hay muchísimas realidades en el misterio de la fe cristiana y en nuestra propia vida que se comprenden mejor si podemos aceptar que dos realidades que aparentemente son opuestas pueden ser plenamente integradas y reconciliadas. Esas realidades podemos verlas, por ejemplo, en el mismo misterio de la encarnación. Perdón, una pregunta. ¿Ahí me están viendo o están viendo la pantalla? Te estamos viendo a ti. ¿Me están viendo a mí? Ok. Entonces no vieron la palabra que salió ahora. Ahora sí. Yo había tomado antes, no sé dónde. Et. ¿Eso es lo que pueden ver ahora? Es el latín para decir y. ¿O acetaminofén? Estamos cuando viendo decimos, una imagen de Jesús con la cruz. Pero no me corté sino hasta ahorita. Ay. Ver una imagen de Jesús con la cruz. A ver, perdón, quiero solamente para que vean simplemente el término, la palabra o las palabras, la suma de esas dos palabras, y. Jesucristo es Dios y es hombre. No son dos realidades distintas, separadas, parecieran opuestas. Ser Dios, persona divina, ser persona humana. Pero las dos en Cristo se unen, se vinculan en una única realidad. Nosotros somos santos y pecadores. Y es una unidad. Es parte de nuestra existencia actual, presente. Podemos pensar en varios ejemplos de la enseñanza de Jesús, de su propia vida. Pensar, por ejemplo, en cómo puede ser posible en el dolor estar alegres. Dolor y alegría. También dos realidades que son opuestas, pero que pueden vincularse y unirse, y en Cristo, de hecho, las encontramos muy unidas. Y en la propia experiencia de fe, más de una vez tenemos la experiencia del dolor y de la alegría. Decíamos que Jesús murió y resucitó. Jesús era hombre y era Dios. Nosotros, la iglesia, es santa y es pecadora. El pasado de Jesús es también presente. Y las dos realidades se vinculan en un eterno presente, continuo, pero sin dejar de lado ese pasado, ese hecho que ya pasó, que ya fue. Hay varias realidades de la fe que a veces nos cuesta entender porque nos parecen opuestas. ¿Cómo pudo haber sido Jesús, el justo, ser condenado injustamente? ¿Cómo puede haber Jesús, siendo Dios, haber padecido la muerte? ¿Por qué, siendo Él quien vino a traer la paz, muere de una forma tan violenta? La cruz es escándalo para muchos. Y yo sé, pues,
varias personas en un momento me han compartido cómo les cuesta ver la cruz, les cuesta ver un crucifijo, les cuesta ver a Dios crucificado, a el Creador, al Dios de la vida, muerto en una cruz, y además en esa forma tan violenta. Y la cruz ha sido razón de que varias personas a lo largo de la historia, no digo varias, muchas, muchísimas, incluso nosotros mismos en ocasiones nos alejemos del todo o un poco de la fe, porque es realmente un escándalo. Y lo fue en el mismo tiempo de Jesús. Cuando él moría en la cruz, solo había un puñado de personas cercanas a él. Los demás se escandalizaron y ya no quisieron creer más. La cruz es realmente escándalo. Nos cuesta aceptar o entender dentro de todo el misterio de Cristo o del plan de salvación de Dios cómo pudo ocurrir un hecho así. Pero el hecho es que sucedió y Dios lo permitió, a pesar de que Jesús en la hora de su pasión le pedía a su Padre que no sucediera así. Siendo Dios podía hacer todo, podía cambiar la mente, la conciencia de quienes perseguían a Jesús, pero por alguna razón se permitió. Y si es Dios quien lo permite, pues la lógica nos lleva a decir, probablemente porque es lo mejor, es Dios, quien no se niega a sí mismo. Nosotros creemos en un Dios de amor, un Dios de bien, que es la esencia del amor, que es Él mismo el amor, es el bien. Por tanto, si sucedió, debe ser por algo, por algún bien. Mal y bien. Y si es lo mejor siendo Dios, deberíamos poder decir, era la única opción, era la única alternativa. Porque lo mejor de Dios es lo único que tenemos. Es lo que Él nos da y por alguna razón debe ser el camino. Eso lo comprendió Jesús y lo sabía desde siempre. En su humanidad experimentó el dolor, la angustia, la incertidumbre y le pide a Dios de esa forma también que nos cuesta entender con lágrimas, que pase de Él esa pasión, que de pronto no tuviese que morir de esa manera, pero lo aceptó, lo acogió, porque era lo mejor, era la única forma. Eso exige entonces el esfuerzo de acoger y aceptar la cruz, de no llenar nuestras casas solamente pues de los Cristos bonitos, resucitados, porque le tenemos miedo a ese Jesús ensangrentado. Hace parte de la piedad y no tener el crucifijo o tener el crucifijo no es esencial para la fe. Pero en todo caso, dentro de nuestra fe, esa que vale la interior, no saquemos al Cristo crucificado. Tengámoslo presente y preguntémonos entonces, ¿por qué es? Y si no llegamos a captar sino un poco, o mucho, o nada, pues aceptémoslo como Jesús lo aceptó, como esa única vía para que Dios nos diera algo. Pasemos entonces a preguntarnos, ¿por qué muere Jesús? ¿Qué obtenemos de nosotros? ¿Qué obtenemos nosotros de ello? ¿Qué obtiene el hombre de eso? Pero vamos a ir primero a ese plano histórico, pero nuevamente, no refiriéndome al plano como dos planos que son paralelos, la historia y Dios, sino retrocedamos en esa línea de tiempo para entender que hubo unas circunstancias, hubo unas personas que en ese momento dieron lugar a ese desenlace, por su propia decisión, por su propia opción, por su propia voluntad, que si bien Dios lo quería así, porque lo aceptaba así, no porque lo quisiera como algo parte de su deseo, ver sufrir a su propio hijo, ver sufrir de decepción a sus seguidores, no porque fuera parte de ese deseo como lo entendemos, sino de su voluntad que va más allá del deseo. ¿Por qué sucedió así y por qué Dios lo permitió? Son dos preguntas que se complementan y en una estamos hablando de el tiempo, el espacio y esos personajes que hicieron parte de tal desenlace, y la otra nos lleva a cuestionarnos, a tratar de
de preguntarle a Dios, ¿por qué tuvo que ser así? Las razones profundas, completas de Dios no las vamos a entender, pero después de sucedido y por lo que Dios mismo anunció y inmerso en su propio mensaje, sí podemos entender algunas de las razones, si se puede decir así, o de cómo podemos ver ese misterio como algo incluso bueno para nosotros y así darle gracias a Jesús por lo que hizo. Entendamos el tiempo. Jesús nace y se nos cuenta desde el inicio que él nace en tiempo de un emperador romano. Él nace en la región de Judea, pero que hacía parte del Imperio Romano, que en ese momento dominaba casi todo Occidente, en todo caso el mundo conocido hasta el momento. El gran Imperio Romano que había llegado a Judea, que había hecho presencia en Judea porque necesitaba estar presente ahí, por su propio desarrollo, de cómo fue ese desarrollo de Roma, pasando a ser imperio, pues había ese deseo de expandirse y dominarlo todo, con cierta soberbia. Pero no nos metamos ahora a discutir o a debatir sobre la lógica de ese tiempo. En todo caso, Judea era importante para Roma como un sitio estratégico. Roma necesitaba alimentar sus ciudades, alimentar a los mismos pueblos donde se encontraba, alimentar toda su estructura, incluyendo el ejército, y mucho grano salía de Egipto. Así como las potencias de hoy pelean en algún tipo de guerra por recursos como el petróleo, en ese momento el acceder a los alimentos básicos era una cuestión de guerras. Y para Roma era muy importante todo el grano que salía de Egipto. Y Judea se situaba en un lugar estratégico para todo ese comercio que, si bien era marítimo, necesitaba que toda la zona estuviera bajo el control de Roma para que el poder extraer el grano y repartirlo se diera en la situación más estable posible. Habían llegado a Roma antes de que naciera Jesús, y el emperador de Roma, en ese momento, Augusto César, era emperador de Judea también, y Judea era una región, una parte de ese gran imperio. Por eso la orden de censar, a la cual cumplieron José y María y por la cual iban hacia Belén, venía directamente del emperador de Roma. Durante un censo que históricamente se conoce que se dio, ese emperador era Augusto, aunque su nombre original era Octavio. Y aquí empezamos a ver un poquito, les vamos a empezar a mostrar un poco la tensión histórica que había por el lado de ese gran imperio que era Roma. Uno de estos grandes personajes, de estos actores dentro de lo que se va a desarrollar a lo largo de toda la vida de Jesús, pero que llega a ese centro y donde choca directamente con Jesús al tiempo, en el momento de su pasión, y que cumple un rol Roma como imperio y de su representante en ese momento, Poncio Pilato, cumple un rol definitivo en el desenlace de la muerte de Jesús en la cruz. En el tiempo del nacimiento de Jesús, Augusto, que antes se llamaba Octavio, era el emperador, hijo de Julio César, célebre en muchas historias, novelas, y en la historia misma, porque había alcanzado grandes victorias para Roma. Y Augusto, después de la muerte de su papá, que asumiendo su trono, su imperio, acoge el título que el mismo Julio se había puesto para sí mismo, César. Ese era en realidad el nombre familiar, pero lo adhiere al título de emperador de Roma. Y de ahí en adelante otros emperadores seguirán llamándose César. De ahí vienen palabras como Kaiser en alemán, o como se decía en otros tiempos en la antigua Rusia, los zares. Vienen de ese mismo término, César, porque se convirtió de un nombre familiar a ser parte del título oficial del emperador romano. De ahí que se llamase Julio César. Y Octavio, su hijo, era hijo adoptivo, asume también ese título
era Augusto César. Se cambia a Augusto como una forma de darle también o de aumentar el carácter real, majestuoso del emperador de Roma. Augusto significa majestuoso, grandioso. Él era Octavio, Augusto, Octavio, César. Y en Roma, como en muchas civilizaciones y muchos imperios en la antigüedad y en el tiempo de Jesús, la política y la religión estaban íntimamente unidas. Pasaba también en el pueblo judío. Así que Augusto, además de asumir ese título y ese carácter de señor, de rey majestuoso, adquiere también roles y títulos propios de los sacerdotes. Y empezó a llamarse entonces, su nombre oficial, Augusto César, el Pontífice Máximo, Pontifex Máximo. Hasta el día de hoy conocemos ese término de Pontífice Máximo. Si alguna vez han ido a San Pedro, pueden buscar algunas imágenes de la gran cúpula de la Basílica de San Pedro. Está esa frase del Pontífice Máximo. Y así, ese es un título que no es popular, no se usa, pero hace parte de la realidad del pontífice, del papa, del sacerdote supremo, que es lo que quiere decir ese Pontífice Máximo. Así pues, el emperador de Roma se consideraba a sí mismo no solo rey, sino más que un rey, con una autoridad religiosa. Y es que desde la época de Julio se le fue dando al emperador un carácter semidivino. Y Augusto proclama a su padre después de su muerte como persona divina, lo diviniza, y él mismo adquiere también ese carácter divino. Y de ahí en adelante los emperadores de Roma, con esa grandiosidad que buscaban, se consideraban como hijos de los dioses. Así pues, si se preguntaban quién es el Hijo de Dios, por lo que se había esparcido, comunicado, proclamado a lo largo de Roma, pues el emperador de Roma tenía ese título de ser persona divina, relacionada con los dioses. Imaginémonos entonces cuál es la reacción de autoridades romanas cuando oyen, ven que alguien se empieza a proclamar como hijo de Dios. Para la época de la muerte de Jesús, Augusto ya no era el emperador, pero su fama había sido proclamada de muchas formas, en la literatura, en los relatos, en los análisis históricos, y había quedado así, como ese ser grandioso de realidad divina. Eso se puede ver, por ejemplo, en un texto muy conocido de Virgilio, en parte en la Eneida y también en otros poemas. Incluso hay una parte de un texto de Virgilio que habla de la prosperidad que llegaría a Roma a través de ese gran hijo que nacería de una virgen. No es muy claro ese texto de dónde surge, porque tiene mucha relación con la misma persona de Jesús, como aquel niño esperado cuyo nacimiento viene a traer una nueva era, que es nacido de una virgen y que tiene un origen divino. Pues algunos cristianos lo tomaron, se sigue tomando como una especie de profecía de Jesús, pero es posible, pero no hay mucha claridad sobre ello, que era parte o una forma que utilizó Virgilio, utilizando parte de las tradiciones o la literatura judía para referirse a su emperador Augusto. Hasta tal punto había llegado esa divinización del emperador de Roma, que asume también el sucesor de Augusto, Tiberio. Y en las monedas de la época de la muerte de Jesús aparecía el César con ese título. Tiberio también asumió el título de Augusto, continuando con esa línea de realeza, majestuosidad. Continúa con el título de César y continúa también con el
título de pontífice máximo. Y las monedas acuñadas de la época, las monedas propias del imperio, tenían esa inscripción con el nombre completo, con todos sus títulos de Tiberio. Augusto, Tiberio, César, pontífice máximo. Una moneda de esas, muy probablemente con esa misma inscripción, fue como la que le pasaron a Jesús cuando le dicen maestro, en esa forma irónica como para tratar de engañarlo. ¿A quién debemos pagar el impuesto? ¿Qué debemos? ¿Es justo o es lícito pagarle al César, Tiberio César, como para hacerle caer? Porque si decía que sí, era justo, era lícito, era hacerse amigo de Roma y enemigo del pueblo judío. Decir que no era hacerse inmediatamente enemigo públicamente declarado del Imperio Romano. Pero Jesús no cae en esa encrucijada y de pronto recordamos esa respuesta tan famosa de Dios de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero esa es la tensión que empezaba desde muy temprano Jesús a vivir. Jesús vivió su vida huyendo de autoridades desde el principio, de autoridades judías muy vinculadas a Roma, sobre todo las judías. ¿Cuál es esa presión de parte del mismo pueblo judío o de sus propias autoridades? Jesús, al fin y al cabo, fue judío. El pueblo judío, otra de esa presión, otro de los agentes y sobre todo las autoridades religiosas judías, no generalizando, pero las máximas de esa época, fueron otros de estos agentes, de estos actores fundamentales, determinantes para la muerte de Jesús. El pueblo judío que durante siglos había vivido con esa esperanza de que serían el pueblo, de que eran el pueblo elegido de Dios y que recibirían una promesa grandiosa. La tierra prometida, sí, la habían recibido después de muchos años de esclavitud de uno y otro pueblo que los sometía, pero sabían que había algo más y que Israel recibiría un don de Dios que era para toda la humanidad porque era el pueblo escogido. Desde Abraham, pasando por Moisés, los otros profetas, por su gran rey David, mantenían viva esa esperanza. Y cuando salen de Egipto, liberados de la esclavitud, guiados por Moisés, en realidad guiados por Dios a través de Moisés, ese gran éxodo era el gran hecho de liberación para los judíos y lo celebraban año a año. La Pascua judía, eso que le dicen Pesaj, ese paso, conmemora todavía y conmemoraba en época de Jesús y se conmemoraba desde muchos siglos atrás el paso del pueblo judío de la esclavitud a la liberación, pasando por ese mar que se abre en dos muros y les permite pasar y atravesar el desierto del Sinaí en búsqueda de la tierra prometida. El pueblo judío y las autoridades religiosas se sabían un pueblo escogido, un pueblo elegido para cosas grandes, y que de ellos saldría uno o varias personas que darían lugar al cumplimiento de las promesas definitivas de Jesús. Algunos todavía mantenían muy viva la ilusión y la promesa de ese Mesías, pero habían facciones dentro de los judíos. No todos tenían tan viva o tan real esa expectativa del Mesías. Pero cuando Jesús públicamente empieza a hacer sus obras, empieza a hablar con su mensaje poderoso, tan poderoso que llega a reunir a miles de personas, por lo menos en una se describen más de 5,000 para escucharlo, pues la gente empieza a percibir que había algo especial en Jesús. Él no siempre lo dijo todo de manera abierta, sino que su mensaje y sus palabras eran un poco como en código. Jesús en un momento le dice a algunos: quien tenga oídos que entienda. Hay muchas frases misteriosas de Jesús, pero su mensaje va siendo cada vez más claro, más explícito. Primero para su grupo más reducido, para esos apóstoles, esos discípulos que él acoge
y que los empieza a instruir de una manera especial. Y ellos son los primeros que van entendiendo y van descubriendo quién era Jesús, o en todo caso, quién se proclamaba Jesús. La mayoría de esos apóstoles y de los discípulos que lo rodeaban empezaron a verlo como el Mesías esperado. Otros tendrían sus dudas, pero sobre todo, si bien esperaban al Mesías y veían de pronto a Jesús que podía ser ese Mesías esperado, lo imaginaron de una forma muy distinta. A partir de sus propias tradiciones, de la historia de su pueblo, esperaban una liberación de tipo político que permitiera, o más bien que impidiera que el pueblo judío volviera a ser sometido, pero estando ya en ese momento sometidos por otra gran potencia, pues esperaban una liberación de aquel que era quien los sometía. Necesariamente, pues como lo entendería el judío de la época, entre comillas, promedio, pues pensaría que la acción de cualquier Mesías tendría que estar acompañada por una liberación de esa potencia dominante. Aparece Jesús, del cual sabemos muy poco de la mayor parte de su vida. Este Jesús que se dice, poniéndonos un poco en el tiempo de Jesús, de lo que se empieza a hablar se empieza a decir de él. Un Jesús que se dice que nace de una mujer, pero que algunos comentan que ella no tuvo esposo, no tuvo marido, sino que ese hijo era un hijo divino, con algún tipo de origen divino. ¿En qué momento eso se supo? Lucas, que es quien lo narra con más detalle, cuando lo supo él, pues sabemos que necesariamente él después de la muerte de Jesús, porque Lucas fue apóstol de San Pablo. ¿Quién se lo contó a Lucas? Algunos dicen que pudo haber sido directamente la Virgen María quien pudo haber conocido. Otros que recibió el testimonio en todo caso de alguien muy cercano y que conoció muy cercanamente a María o al mismo Jesús. En todo caso, cuando Jesús aparece públicamente, aparece ya rodeado de mucha expectativa, anunciado o presentado a algunos por su propio primo, que era considerado en ese momento como alguien que tenía el don de la profecía, que daba un mensaje nuevo, que estaba anunciando la próxima venida del Mesías, Juan el Bautista. Juan le muestra, sabemos por los testimonios escritos del Evangelio, que directamente y explícitamente le señala al Mesías cuando lo ve pasar a dos de sus discípulos, uno de ellos Juan y su hermano, y ellos van a buscarlo, confiando en lo que les acababa de señalar Juan Bautista, confiando que ese podía ser el Mesías que ya su gran maestro Juan venía anunciando, profetizando. Jesús empieza prontamente a manifestar sus signos. El primero que sabemos, en todo caso el que se conoce públicamente porque fue presenciado por muchos y quedó el testimonio escrito en las bodas de Caná. Ahí se cuenta en el pasaje, en ese episodio de Caná, que es ahí cuando él convierte el agua en vino, donde él empieza a manifestar su obra. Y empieza no solamente a hacer milagros, muchos más de los que están escritos, como dice el mismo Evangelio, curando enfermos, sanando de todo tipo de enfermedades, liberando de demonios y dando un mensaje nuevo de liberación, de amor, de la llegada del reino de Dios. Probablemente ese es el mensaje central de Jesús. Jesús viene a anunciar la venida del reino de Dios, de una vez y para siempre. Imagínense pues al pueblo judío, los discípulos mismos por un lado de Jesús, oyendo que se hace realidad eso, de que ya está cerca, que ya viene, que viene Dios a hacerse presente, que vuelve a ser rey, que vuelve a ser la cabeza visible, no solo para ellos, desde su propia fe, sino de forma manifiesta para todo el mundo, porque viene ese reinado de los cielos, ese reinado de Dios nuevamente. Jesús lo anuncia y lo muestra y lo demuestra
con prodigios, con obras sobrenaturales. La expectativa tenía que ser muy grande y de pronto no alcanzamos a entender ni a percibir lo grande que podía ser, dada esa fidelidad de los judíos a su Dios, a sus tradiciones, a sus historias. Y por otro lado tenemos unas autoridades religiosas, algunas que se habían convertido para una buena parte del pueblo como una carga, por sus leyes reelaboradas y ya recargadas, que parecían alejar incluso al pueblo, al sencillo, de Dios mismo, donde parecía que importaba más el cumplimiento de la ley en las formas, en la práctica, que en el cumplimiento con la voluntad de Dios. Y esas autoridades, en quienes estaba ese depósito, esa sabiduría de toda la tradición del pueblo judío, de su fe, pues escuchan a uno que se proclama hijo de Dios. Si es hijo de Dios, tiene que ser no solo el gran conocedor de la ley, tiene que ser la ley misma. Y empieza a hablar de una ley nueva, empieza a hablar de que viene a ser nuevas todas las cosas. Eso fue escándalo también, o fue un primer escándalo para quienes se consideraban los grandes maestros y que habían asumido alguna actitud soberbia, no generalizando, porque por lo menos sabemos de 2 casos de 2 maestros de la ley que fueron muy cercanos a Jesús. Pero el sumo sacerdote de la época sí encuentra en Jesús una persona peligrosa, a un rebelde, a un revolucionario, que la gente dice que hace milagros, pero de pronto estaba muy cerrado para creerle a la gente, o si algo vio, para creerlos y aceptarlos como obra de Dios. Incluso dicen que ese Jesús estaba haciendo las obras del demonio cuando vieron esos prodigios que realizaban, porque estaban cerrados a pensar que efectivamente podría ser Dios mismo obrando y que su reino estaba viniendo y estaba empezando a manifestarse en prodigios. Para quien, aferrado en su propio puesto de autoridad religiosa, escuchaba las palabras de Jesús, proclamándose cada vez de forma más abierta, hasta que finalmente Dios mismo, en presencia y delante de estos sumos sacerdotes, va a afirmar su origen divino. En últimas iba a decir, sí, yo soy el Mesías, pues era un escándalo. Se narra en ese momento del juicio de Jesús como un acto simbólico, un rito judío, que el sumo sacerdote se rasga las vestiduras cuando escucha eso, porque era escuchar la peor blasfemia que podía oír de alguien que se declaraba igual a Dios, por encima de toda la ley, de todos los profetas. Jesús, en su silencio, con su humildad, aún así estaba proclamando un mensaje y una palabra muy potente, muy poderosa, que estaba para entenderse correctamente para quienes tenían oídos, quienes habían visto desde el fondo el sentido, el núcleo de su palabra, de su mensaje, de sus anuncios, donde se proclamaba esa buena noticia, pero que para algunos no era una buena noticia, sino una ocasión de traición a su propio pueblo y una blasfemia, un hablar contra el mismo Dios. Jesús entonces como que se encuentra entre la espada y la pared, y los hechos se van desenvolviendo, pareciera como una lógica que va más rápido que lo que los mismos actores ahí presentes están desarrollando. Cuando el día viernes, o si lo escucharon el día domingo, se narra o se lee todo el pasaje de la pasión hasta la muerte de Jesús, es fácil pensar cómo puede estar pasando todo esto al mismo tiempo. Y pareciera que no hay una racionalidad, no hay una lógica. Quienes lo acababan de recibir con palmeras, poniéndole mantos, en señal de recibir a una persona con carácter de rey, sino de hijo de Dios propiamente, en todo caso con un carácter mesiánico y de rey, unas horas después estaban abucheándole y pidiéndole que lo condenaran y que fuera crucificado, y pidiendo que ese lugar liberaran a otro que sabían que había cometido un crimen real.
mientras que Jesús, sí, para ellos era un gran delito, un gran crimen que se declarara hijo de Dios, pero habían olvidado los prodigios que había hecho. Y si bien antes reconocían que sus palabras no eran palabras de los hombres, sino que eran palabras que venían de Dios, no podían aceptar verlo apresado, siendo sujeto de un juicio de la autoridad de Roma, y entonces se vuelven muchos contra el mismo Jesús, muchos de sus discípulos más cercanos, incluso uno de los apóstoles, Judas, que no sabemos exactamente qué pasaba por su corazón, pero probablemente con una expectativa muy distinta del Mesías, al ver que no se cumplía esa figura o esa promesa a su medida o a la medida de unas expectativas quizá más políticas o de un triunfo terrenal, pues decide entregarlo, decir dónde iba a estar y en qué momento iba a ser el adecuado para que pudieran apresarlo, estando solo, con pocas personas que pudieran defenderlo. Judas, decepcionado, se vuelve contra Jesús. Muchos de los miles que habían presenciado sus milagros y lo habían oído, también se vuelven contra Jesús, porque esperaban algo muy distinto. Y las autoridades judías, pareciendo, pues haciéndose como los mejores amigos de Roma, cuando en realidad eran sus peores enemigos, pues confabulan junto con el representante de Roma para que Jesús no solo sea torturado, ellos querían más. Pilato pareciera que solo quería darle un escarmiento, una tortura para tranquilizar a las autoridades judías, pero no. Cada vez esa furia va aumentando, ya no parece racional y llegan a pedir esa tortura máxima, ese crimen máximo para un reo, que era la muerte, una muerte de cruz. Jesús no fue el primero, no fue el único, era una tortura que se daba en muchas partes del Imperio Romano, con el fin de producir una muerte lenta y muy larga, una tortura prolongada, y que además era puesto en una cruz sobre un madero de manera pública para que sirviese de escarmiento para quienes fueran testigos y como una forma de mantener el orden, de mostrar esa tortura donde la muerte se daba por asfixia, por deshidratación, por pérdida de sangre, públicamente. El peor castigo para un judío tenía que ser ese, pero también humanamente tenía que ser el peor de los castigos. Pero Jesús no solamente fue sometido a eso, sino a otros elementos de tortura con los cuales se ensañaron particularmente con Jesús. Hubo aspectos de esa tortura, como el haber sido coronado con espinas y golpeado, que lo llevaron para hacer burla de Jesús, y esa es una tortura que solo le aplicaron a él por declararse a sí mismo rey de los judíos. Toda esta presión entonces se vuelve contra Jesús. Históricamente ese parecía el desenlace obvio por lo que venía sucediendo. Y sí, está en juego los poderes del mal, pero está ahí toda la libertad y la voluntad de quienes querían perdón, alguien no sé si está levantando la mano o me suena una alarma de algún tipo. Bueno, entonces ahorita ya va a empezar a abrir las preguntas. Sin antes no llegar a la parte central y esencial, que todavía no he tocado. Se da ahí como empieza toda esta especie de locura, aunque era muy consciente de parte de quienes quieren condenar a Jesús. Consciente era Pilato de lo que hacía. Parecía resistirse, pero finalmente accede con plena conciencia de lo que hacía. Las autoridades judías religiosas que piden a viva voz que sea crucificado. El pueblo que también, los que estaban ahí presentes en el momento del juicio, que lo suplican, lo piden a Poncio Pilato. Es la libertad humana que está ahí obrando en contra de Jesús. Y quienes sabían que se cometía una justicia, pues de pronto no buscaban que Jesús fuera crucificado, pero no hicieron mucho para manifestarse.
Pedro mismo, por el miedo de lo que estaba sucediendo y todo esto que se iba desarrollando tan rápidamente, niega a Jesús, niega a conocerlo. Y Jesús, el problema probablemente no es tanto que Pedro lo haya negado, es parte de su fragilidad, pero unas horas antes Jesús le había jurado que nunca iba a hablar en contra de él, que nunca lo iba a negar, de que su fidelidad iba a ir hasta la muerte. Pedro se traiciona a sí mismo y con mucha facilidad se deja llevar por la situación, pero habiendo sido advertido antes, niega a Jesús. Eso como para mostrar hasta qué punto había llegado la soledad de Cristo, abandonado por muchos, desechado por muchos. Como dice San Juan en su prólogo, vino al mundo y los suyos, los de su propio pueblo, los más cercanos, no lo recibieron. Está en juego entonces todas estas deseos de poder, envidias, las decepciones que se vuelcan a una sola en Jesús, en este tormento que sufre y finalmente en la muerte en la cruz. ¿Por qué lo quiso Dios así? No lo sabemos, pero por alguna razón tenía que ser necesaria esa muerte. Y para responder un poquito a esa pregunta, hay que mencionar finalmente dónde estaba la batalla definitiva, esencial, dónde estaba esta lucha y por la cual se necesitaba la cruz y una victoria sobre la cruz para ser realmente una victoria de salvación, de liberación. Y no siempre se habla, no siempre nosotros tenemos presente la acción de el mal personificado, o en todo caso, quien busca la perdición de Dios, que su propia naturaleza está volcada en contra de Dios. Y ese es a quien se le llama el demonio o Satanás, que se le llama así porque es el acusador, es quien acusa, es quien está siempre buscando competir contra Dios y buscar el mal de su criatura más preciada, que es el ser humano. Y este Satanás, este demonio, padre de la mentira, el acusador, conociendo, porque podía conocer, ver y captar más que cualquiera el mensaje de Jesús, pues también estaba ensañándose con Jesús y poniéndolo a prueba. Las tentaciones en el desierto eran como este preludio a lo que estaba haciendo el demonio en este mismo momento. Era el verdadero momento de poner a Jesús a prueba. Aquí ya no estamos hablando de poderes humanos, de una lucha de territorios, de dominios o de mantener el control sobre la ley religiosa. Estamos hablando de una lucha de tipo sobrenatural. Y es, en definitiva, la que está aquí en juego y es la que está llevando a todo esto. No porque estuviese el demonio manipulando, porque hablamos de que todas las acciones de cada uno de los actores son libres y tenían sus razones para querer que Jesús muriese. Pero está la tentación del demonio, que sí contribuye. Y está esta lucha de Dios y la lucha del demonio, no como iguales, porque el demonio nunca va a ser igual a Dios. No es esa, el demonio no podemos entenderlo como esa fuerza dualista en competencia con Dios, porque es criatura misma de Dios, pero que apartándose de Dios le envidia y quiere buscar de todas las formas posibles causar un mal a las criaturas, porque así está creyendo que va a causarle un mal a Dios, aunque Dios no está en competencia con el demonio, está en competencia y está en lucha contra la acción del demonio. Ya desde el Génesis, cuando se nos habla de esta manera simbólica, con muchos relatos, pero que narra una realidad, que es la acción del hombre contra Dios, siguiendo las sugestiones del demonio, pues lo que se dio desde ese mismo momento y que continúa en múltiples formas a lo largo de la historia de la humanidad, aquí encuentra ese culmen, como ese epicentro, porque está ahí el que se proclama hijo de Dios. ¿Y quién es el hijo de Dios? Y probablemente quien más podía tener
seguridad porque conoce, es el mismo Satanás. No conocía plenamente quién era Jesús, porque eso solo lo conoce el mismo Dios, pero podía captar todas las señales previas y ir armando este rompecabezas como para decir, esta es la persona en quien tengo que descargar toda mi envidia, todo mi mal. La muerte de Jesús pasa por o está en medio, por decirlo de esta forma, aunque no es exacta, pero de forma figurada, de esta batalla. Y Jesús sabe, porque lo sabe del Padre, que Él tiene que morir, porque su victoria tiene que ser definitiva contra quien era el enemigo definitivo y en quien estaba o de donde había surgido finalmente el peor mal para el ser humano, que era la muerte. Dios quiere vencer con Cristo y Jesús asume la muerte, se entrega a ella porque quiere vencer de dentro, como cuando, usando nuevamente figuras, un enemigo se infiltra, un ejército o un puñado o uno se infiltra en el ejército enemigo para desde adentro ir socavando su propia acción. Jesús se vincula a la muerte porque era el mayor mal para el ser humano y ya no lo es. Pero es de todo caso hoy todavía esa consecuencia del mal a la cual no podemos ninguno escapar y que genera más angustia, más desesperación, más duda. ¿Cómo puede haber un Dios tan bueno si es que morimos de una u otra forma? Es probablemente una de las causas de mayor dudas en la fe para muchos. Muerte y vida. Dios que muere. Es nuevamente esa lógica donde se vinculan dos realidades que parecen opuestas, pero para lograr algo mejor. Y Dios sabía que asumiendo la muerte, entregando a su Hijo a la muerte, Cristo mismo libremente acogiéndola, sabía que iba a poder realmente desde adentro, como hombre, muriendo con todas sus palabras, muriendo como cualquiera de nosotros, pero después resucitando, vencer a esa muerte para decirnos a nosotros, decirle a los de su tiempo, decirle al demonio, mostrarle que la muerte ya no tiene la última palabra. Porque Cristo resucita, el Hijo de Dios, siendo hombre plenamente, muriendo plenamente, habiendo vivido plenamente como hombre, muere para resucitar también como hombre y para abrirnos a nosotros y ofrecernos esa victoria definitiva de una nueva vida, una nueva creación, un nuevo orden, que todavía no llegamos a entender cómo es, pero quizás sí hay un anhelo por nuestra propia fe, porque Dios nos lo muestra de muchas formas, ese anhelo, algo capta de cómo es esa vida a la que nos invita Dios. Esa vida donde ya no existe la muerte como palabra definitiva, donde ya tenemos una esperanza de vida eterna y que es gracias a ese paso de Jesús por la muerte donde nosotros confiamos que aún pasando por la misma muerte, pues estamos con ese don de Dios a una vida mejor, más allá de lo que pudo imaginar cualquiera de lo que significaban las promesas de Dios, pero es un nuevo orden y es realmente cuando se cumple ese reinado de Dios en la tierra, porque Cristo resucitado, presente al lado de Dios, efectivamente muestra que vino a ser rey y se cumple lo que le dijo a Pilato. Le dije, efectivamente, como tú dices, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Pero no es un reino que está en ese plano paralelo. Es ese reino que está presente aquí y ahora. Así como hablábamos de esa presencia, de cómo nos movemos, vivimos, existimos, amamos en Dios, pues nosotros estamos ahora inmersos en ese reinado de Dios que se hace presente. Y le pedimos a Dios, en esa oración que Dios nos enseñó, hágase tu reino en la tierra como en el cielo. No es una súplica como para decir que eso suceda algún día. Es más para que eso lo hagamos presente en nuestra propia vida. Porque el reinado ya está. Cristo ya es rey y reina y de muchas formas
nosotros podemos gozar de ese reino plenamente en el más allá, pero aquí y ahora también está presente. Esa es la nueva vida, ese es el nuevo orden, mucho más allá de lo que cualquiera pudo esperar, que no tiene nada que ver con las ilusiones romanas que quedaron prontamente desvanecidas y ya nadie considera a los grandes supuestos divinos emperadores romanos como salvadores o mesías, absolutamente de nadie. Pero existe un pueblo cristiano, una iglesia que confía en esa promesa porque ya la percibe, ya la vive de muchas formas. La muerte de Cristo es la forma en la cual se da, se cumple, se hace presente el reino de Dios y ya contamos con eso para siempre. ¿Por qué murió Jesús? Para darnos ese don. ¿Por qué fue así? No vale la pena pensar en otras posibilidades, porque si Dios lo quiso, es lo mejor y era lo único. Y habiendo Jesús muerto y habiéndonos encontrado con Jesús resucitado y con su mensaje y su presencia después de estar vivo entre nosotros de una manera distinta, gloriosa, pero realmente vivo, pues podemos decir y entender un poco más lo que significa el paso por la muerte como algo necesario. Y probablemente con esa violencia, porque era la forma de asumir todo el mal. Pudo haber sido distinto, pero había poderes en ese momento, personas que quisieron que fuera de esa manera violenta. Estaba el mismo demonio que probablemente gozaba con esa violencia encarnizada contra el Hijo de Dios. Y también, ya una forma que podemos pensar, después de tantos años de nuestra tradición en la fe, probablemente es la forma en la cual nadie puede sentirse excluido de la salvación de Jesús. Porque no hay mal que Cristo no haya experimentado. Ninguno. Ni violencia física, ni dolor físico, ni la decepción, ni la traición, ni ese dolor del alma de quedarse solo. No hay mal que Jesús no haya experimentado. Nadie, por más de que haya sido sometido a torturas físicas, psicológicas o a cualquier abuso, puede dejarse de verse identificado en Jesús. Probablemente llegó hasta ese nivel. Entonces, toda esta reunión donde se da la libertad del hombre y al mismo tiempo la voluntad divina, donde Jesús, siendo Dios y siendo hombre, muere y vive también. Es nuevamente esa lógica, como decía al principio, del y, donde no es un 50% Dios, un 50% hombre, no, es plenamente Dios, plenamente hombre. Jesús no murió en un 50% porque era 50% hombre, no, Jesús muere plenamente. Y ahí nos queda esa gracia de Dios, donde necesita nuestra cooperación para poder hacer presente todavía ese reino de Dios en la tierra de una forma más amplia y más profunda, porque es la voluntad de Dios y nuestra propia voluntad, donde no compiten, sino que son necesarias una al 100%. Eso es ese gran misterio, o unas pocas palabras que me ha tomado bastante tratar de expresar. Y quienes quieran, yo tengo tiempo para cualquier pregunta o simplemente comentario. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Una Les digo, charla queda muy mi bien contacto documentada. abierto. Gracias, Fede. Bueno, adiós. Gracias a todos los Gracias. asistentes. Feliz noche. Feliz Pascua de una vez. Gracias, lo mismo.